Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, esta mañana soleada aquí en la ciudad de Cali, donde quiera que nos estén viendo? Muchas gracias a todos los ciudadanos Lili, a las personas, colombianos y gente de afuera que nos ve en este momento y se conecta en este momento para esta transmisión en vivo. Muchas gracias por su compañía, por su solidaridad y por su apoyo, indudablemente. En esta hora nos atrae un tema muy especial, la diabetes. Pero antes que nada, recordarles a cada uno de ustedes, y precisamente porque vamos a hablar de diabetes, que es momento y hacer un llamado muy importante al cuidado de la salud. Recordarles a cada uno de ustedes que aquí en la Fundación Valle de Lili los estamos cuidando a cada uno de ustedes. Y a pesar de que en este momento estamos afrontando nuevamente una ola de coronavirus, nos estamos extremando en las medidas de atención de pacientes intrahospitalarios como pacientes ambulatorios. Y es un llamado a cada uno de ustedes para que no abandonen el cuidado de sus enfermedades crónicas y tengan la plena tranquilidad y seguridad de que en la Fundación los vamos a estar cuidando y que si necesitan venir cada uno de nosotros, los profesionales, desde endocrinología hasta cualquier área de la salud en la Fundación, los atenderemos con toda la tranquilidad y seguridad que ustedes se merecen. Recuerden, amigos, que tenemos un ciclo de conferencias que nos llama cada jueves a esta hora, 8 de la mañana, donde un profesional de la salud, sea endocrinólogo, internista, cardiólogo, nutricionista, psicólogo, especialista en el deporte, oftalmólogo o personal que tenga que ver con el cuidado y la atención de la diabetes, va a estar acá tratando de conectarse con ustedes, exponiendo un poco la visión de nosotros como profesionales de la salud en la atención y cuidado de la diabetes, donde lo que esperamos es que ustedes se conecten con nosotros y llegue uno más a ustedes con el ánimo de que ustedes conozcan más de la diabetes y aclaremos más dudas. Bueno, vamos a entrar en materia y precisamente el tema del día de hoy es el tratamiento de la diabetes, algo que se ha vuelto un desafío aún más en estos tiempos de pandemia. Y valga la pena la introducción porque lo que hemos sentido algunos profesionales es que hemos encontrado un desatendimiento, una desatención mejor de las enfermedades crónicas, incluyendo la diabetes, y por eso es un llamado a que no abandonen el control de sus enfermedades crónicas como la diabetes. Pero bueno, ¿quién decidió ser diabético? Yo creo que nadie decidió ser diabético por decisión propia, y es que ustedes saben que hay personas que tienen una mayor predisposición de desarrollar diabetes. Uno usualmente tiene algún tío, un familiar, un abuelo, un papá, una mamá, hasta un hermano que de repente ha tenido diabetes, pero uno también a veces se pega la ayudadita. Y se pega la ayudadita es que no tiene estilos de vida adecuados y que finalmente empoderan esta enfermedad y hacen que aparezca. Pero más allá de eso, cuando ya estamos enfrente a la enfermedad, como ven ahí ustedes en la diapositiva, ser diabético no es nada sencillo y fácil. ¿Quién de los que son diabéticos o tienen una predisposición para diabetes no se acuerdan día tras día de que tienen que cuidarse, de que tienen que evitar el consumir azúcar? Pero definitivamente es una condición realmente difícil. Y esto es una introducción a algo muy importante, amigos, y es que el tratamiento de la diabetes inicia antes que un medicamento o antes que un fármaco y empieza por el autocuidado que cada uno de nosotros o ustedes tiene que hacer en el día a día, y son los cambios terapéuticos en el estilo de vida que incluyen varios componentes de la vida, como son comer bien o comer saludable, hacer ejercicio, manejar el estrés, dormir bien, llevar una vida equilibrada, lo podría definir yo. Eso es fundamental en el desarrollo de la diabetes, porque si bien hay un componente heredofamiliar que podría tratarse de un 50%, hay otro 50% que depende de lo que usted o yo haga en el día a día para que aparezca esta enfermedad. Entonces,
un estilo de vida saludable es fundamental y como dicen por ahí, pues todo empieza por la boca y el pez muere por su boca. Y es que hoy en día la obesidad es un problema fundamental y es clave en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y en el mal control de los otros tipos de diabetes. Y por eso alimentarse sanamente es fundamental. Y vean ustedes en esa diapositiva lo que es un popular corrientazo colombiano. Cuando uno va a un restaurante, usualmente le dicen, bueno señor, o usted le pregunta, señorita o joven, ¿qué me ofrece hoy de almuerzo? Entonces le dicen, bueno, hoy tenemos de sopa, fideos, tenemos de bandeja, tenemos de principio frijoles, arroz, tajada, carne, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven un plato típico de un almuerzo convencional de una persona colombiana, pues incluye muchos carbohidratos. Y es muy importante que empecemos a hablar y a llamar las cosas como son, porque finalmente la diabetes no habla del exceso solo del consumo de azúcar, sino que el exceso de todo, y en este caso de carbohidratos, que finalmente se van a volver azúcares, grasa y que van a hacer que ustedes o yo estemos expuestos al desarrollo de la diabetes, pues nos abocan a esto, al desarrollo y la aparición de estas enfermedades. Y es que miren lo desequilibrado que puede ser entonces un plato colombiano. Tiene varios carbohidratos, tiene la sopa, tiene el arroz, tiene los granos popularmente nosotros los conocemos como que es proteína, pero también son carbohidratos, tiene la taja de plátano, tiene el jugo y ya hay mal contados, tenemos 5 carbohidratos y habla de un plato desbalanceado. Porque vean ustedes cómo debería ser un plato saludable. Miren esta diapositiva de cómo debería ser un plato. Ustedes imagínense un plato un tamaño regular, porque hay platos grandes, chicos, medianos, hablemos de un plato mediano, no de un plato gigante, donde la mitad de ese plato, como ven ahí de nuevo en la diapositiva, es vegetales. Y es que es curioso, porque las encuestas de los gremios del sector agropecuario han encontrado que nosotros los colombianos no consumimos vegetales y que incluso el consumo de vegetales está bastante por debajo del promedio de la población mundial, lo cual hace un llamado a incluir los vegetales. Y la otra mitad del plato, pues ¿qué tiene? Tiene un carbohidrato, 1. Y como revisamos previamente, un corrientazo promedio puede tener entre 5 o 4 carbohidratos, lo que habla del exceso de carbohidratos y la predisposición entonces a una dieta inadecuada y la aparición de diabetes. Segundo, el ejercicio. Miren esta diapositiva curiosa. Hoy en día todo el mundo en algún momento se ha vuelto ciclista o tienen algún amigo que es ciclista. Eso es la moda y la verdad a mí me encanta el ciclismo. Todavía no me he metido en la ola del ciclismo, vamos a ver si lo hago. Pero lo importante de la actividad física es que deportista de domingo que se respete, porque a veces somos deportistas nomás de domingo, rematamos la ciclovía, la subida a la loma, etcétera, etcétera, con un tremendo desayuno, con un desayuno trancado, como en este caso ustedes ven ahí estos dos ejemplares del ciclismo rematando su jornada con una docena de pan de bonos cada uno porque tienen derecho a comérselo por el ejercicio. Y es que de repente creemos que el que peca reza empata y pues no, porque muchas veces los que empiezan a entrarse en el tema del deporte, pues bueno, muy chévere, pero hay que encontrar un punto de equilibrio, no necesariamente porque me estoy abocando a una actividad física, pues puedo seguir comiendo igual, y es que es dieta saludable, es ejercicio, y ese ejercicio bien hecho es un ejercicio, ojalá que me genere un esfuerzo, es un ejercicio que me haga sudar, y aquí sobre todo un comentario que es muy frecuente en la consulta, y es de las señoras o el señor que, no doctor, yo hago ejercicio, yo me levanto, le doy una vuelta a la manzana, o yo pues soy ama de casa y mis quehaceres, eso cuenta como ejercicio. Y es que si bien esas actividades cuentan y son importantes, porque definitivamente es muy diferente estarme yo quieto a hacer unas actividades rutinarias, es importante hacer el extra, y ese extra requiere que esa actividad me genere un esfuerzo que me haga sudar, pero no solo que me haga sudar, porque yo sudo tomando sancocho, es sudar
con un esfuerzo físico importante. ¿Y qué es un esfuerzo físico importante? Que yo esté pendiente, ojalá, de mis latidos cardíacos, que le pregunten a su médico, hey, yo cómo tengo que vigilar mi ritmo cardíaco en el ejercicio, que indique que estoy haciendo un esfuerzo importante, que me ayude a mejorar mi cardio fitness respiratorio, mi capacidad cardiorrespiratorio, mi acondicionamiento. Y porque yo como médico estoy convencido que inclusive así yo esté gordito, yo puedo ser fit. Y ser fit es que yo hago ejercicio y tengo una condición física buena, asertiva, y que no me canso subiendo las gradas de mi casa, como pasa a veces en el diario vivir. Entonces, jóvenes, amigos, el tratamiento empieza por allí. Comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. Y es muy importante dormir bien, porque las personas a veces le quitan horas de sueño para trabajar, para hacer ejercicio, porque estamos abocados en el mare magnum de actividades del día a día, del trabajo, del cuidado del papá, la mamá, los hijos, etcétera, etcétera. Y pues de eso no se trata. El sueño es fundamental en la salud del ser humano, y de ahí que las recomendaciones más o menos hablan de un mínimo de 6 horas, 6.5 horas, y un máximo de no más allá de 9 horas. Porque si paso mucho tiempo en la cama, pues también es mal, y si paso poco, pues también. Y no solo el tiempo, sino la calidad de sueño. Un sueño que sea reparador y que me permite levantarme al otro día. Está claro que la gente que no duerme bien en tiempo o en calidad también está más predispuesta a desarrollar diabetes, y si la tengo, a tener un mal control de la diabetes. Luego de que yo he tenido estos componentes que son fundamentales, y es que entiéndanse que a veces solo logrando eso, comer bien, hacer ejercicio, manejar el estrés, dormir bien, gente que llega a la consulta, que comprende el mensaje y que la responsabilidad no va a caer en una pastilla mágica. Muchos de esos pacientes que tienen diabetes logran desaparecer la diabetes. Y es que, mire, mucha gente le pregunta a uno, doctor, ¿existe una cura para la diabetes? ¿Existe algún tratamiento que me vaya a curar la diabetes? Y pues de repente, pues sí, no existe una cura, pero sí un tratamiento que usted puede hacer natural, como lo quiere la gente hoy en día, que tenga cero riesgo. Y es si usted cambia la manera de vivir, si usted hace genera un poco más de compromiso con usted mismo, con su calidad de vida y con su futuro. Y es que los estudios hablan, por ejemplo, que si usted pierde el 10% de su peso y es un diabético recién diagnosticado, usted puede lograr que sin medicamentos esa diabetes se desaparezca, o al menos el mal control del azúcar. Pero usted debe entender que ese cambio es para siempre, que es un cambio terapéutico del estilo de vida, porque si usted vuelve a hacer lo que hacía antes, hoy o mañana, le va a volver a aparecer el problema del azúcar, y que entiéndase que es un cambio para usted, para su bien. 10% de peso sumado entonces con cambios terapéuticos del estilo de vida. Ahora, después de todo eso, hemos hablado, insisto, dieta, ejercicio, manejar el estrés, tratar de llevar una vida sana. Pues si usted se sienta con su médico y le dice, vea médico, vea doctor, ¿qué puedo hacer? Ahora, entiéndase que no siempre los pacientes van a tener esa opción, o ustedes van a tener la opción de decir, ve, ¿será que yo me cuido, puedo mantenerme sin diabetes, sin medicamentos? Porque a veces, de acuerdo al nivel del azúcar, de qué tan alta está la glucosa en ayunas, de qué tan alta está la glucosa después de comer, de qué tan alta está un examen que es importante y que ustedes deben conocer, que es la hemoglobina glicada, pues el médico va a definir y va a decir, ve, yo te voy a dar un chance de que te quedes sin medicinas o empieces medicinas. Y dentro de las medicinas, amigos, la hemoglobina glicada y obviamente la presencia de comorbilidades y la condición actual que usted tenga como enfermedad va a ser importante para que su médico decida cuál es el mejor manejo para la diabetes en cuanto a tratamiento. Entonces, podría yo decir que hay 3 categorías grandes de diabetes. Hablemos de la primera. Ven esta diapositiva, ahí trato de colocar de repente los más frecuentes medicamentos orales que actualmente disponemos en Colombia. Son los medicamentos orales o las pastillas. Ustedes ven ahí en la diapositiva entonces que hay metformina y que hay otras combinaciones de metformina con otros medicamentos, como por ejemplo el Jardiance. El Jardiance es una combinación de 2 medicamentos, uno que es metformina
con empaglifosina, ven ustedes otro que es Zigduo, que es la combinación de dapaglifosina con metformina, ven Hanumet, que es la combinación de sitagliptina con metformina, ven Diamigron, que es un medicamento que se llama glicazida, ven glibenclamida, que es típicamente usado, y ahora viene la pregunta, venga doctor, ¿y cuál es el mejor? Yo he escuchado que la metformina es malísima, yo he escuchado que la metformina acaba el riñón, yo he escuchado que el Diamicron no es bueno. Pues vea, yo puedo decir que en principio cuando un médico está enfrente de usted, él trata de colocar en una balanza, viendo alrededor todas las comorbilidades que usted tiene, lo que puede ser mejor para usted. Y es que hoy en día no hay un medicamento único que yo pueda decir que este medicamento es el mejor para todos, sino que depende de las condiciones que usted tenga. O sea que no porque a doña Florinda, a la Chilindrina, a Pedro, a Kiko o a Juan o a María, a mi tía, a mi tío, a mi abuelo, le hayan colocado, por ejemplo, empaglifosina y le funcionó, quiere decir que a mí me va a funcionar. Las condiciones son únicas y particulares. De repente, puede ocurrir que él tenga una condición de salud parecida a la mía y me pueda servir, pero cada paciente es único, es un universo en el cual el médico debe decidir qué es mejor. Hasta hace algún tiempo, medicamentos como la metformina, y creo, y estoy convencido de ello, que es el famoso glucophage, que es la manera comercial, es el medicamento más antiguo de uso en la diabetes. Lleva más de 50 años prescribiéndose por nosotros los médicos y es un medicamento muy seguro, y que sí tiene reacciones adversas, las tiene, y que si tiene contraindicaciones, las tiene. Y es muy importante aquí discernir dos cosas, porque yo a veces noto que las personas se confunden cuando le preguntan a uno, doctor, ¿y ese medicamento tiene contraindicaciones? Cuando ellos lo que pretenden a veces es preguntar si ese medicamento tiene reacciones adversas. Entonces, entiéndase que reacciones adversas es lo que me puede dar ese medicamento si yo lo uso, y contraindicaciones si yo tengo alguna condición de salud que me hace pensar que yo no debo usar ese medicamento por alguna razón. Y todas las medicinas tienen reacciones adversas y tienen contraindicaciones. Obviamente, el médico siempre trata de valorar cuando está frente a su paciente lo que es mejor para él. Y obviamente no quiere que algo le vaya a quedar mal o le vaya a generar alguna reacción adversa. Y el hecho, insisto, de que a su vecina le haya dado diarrea, por ejemplo, que es un evento adverso, común con el uso de la metformina, pues quiere decir que a usted le va a dar diarrea. Insisto, las reacciones adversas son, como lo llamamos nosotros los médicos, idiosincráticas, a veces son aleatorias, no necesariamente me van a dar a mí, pero puede suceder. Ahora, si es una invitación a que lo que ustedes leen, porque en este mundo virtual es muy fácil tener el acceso a redes sociales, al internet, al Google, que cualquier duda que ustedes tengan, se la pregunten a su médico. Y segundo, que la información que ustedes están leyendo sea de una página veraz, asertiva. De repente, si es de alguien, de una información del Facebook, pues sea de una persona idónea y que tenga pues un currículo que usted les permita decir, yo creo en esta información, porque créanme, hay mucha desinformación, mala información en las redes sociales que lleva a que a veces abandonemos tratamiento y que ese abandono de tratamiento pues nos lleve a complicaciones agudas, como me ha pasado con algunos pacientes que ingresan en descompensaciones importantes de sus enfermedades como la diabetes, predisponiendo a cetoacidosis o crisis hiperglicémica que pueden incluso poner en riesgo la salud de los pacientes. Entonces, no hay un medicamento mejor que otro, creo yo que todos son buenos. De estos, hay medicamentos que están orientados solo al control del azúcar, hay medicamentos que están orientados a proteger su corazón, hay medicamentos como por ejemplo la empaglifosina o la dapaglifosina que son idóneos para pacientes que han tenido enfermedades cardiovasculares
y que inclusive algunos piensan que podría ir siempre antes del uso de metformina porque ese paciente que tiene enfermedades del corazón le va a prevenir enfermedades del corazón. Y 3, hay medicamentos que están orientados sobre todo en diabetes, asumiendo que la diabetes está siempre vinculada con gordura, a la reducción de peso, y hay medicamentos antidiabéticos que van a lograr que no solo le baje el azúcar, sino que también logre usted reducción de peso. Pasamos al siguiente ítem, que son los inyectables no insulínicos. Hay inyectables en diabetes que no necesariamente, o no son, insisto, no son insulina. Y aquí hay varios. Ustedes ven en la diapositiva, entonces, Ozempic, Sultofi, Trulicity, Bydurio, Victoza, son varios de estos medicamentos. Estos medicamentos pueden ir desde aplicación diaria hasta aplicación semanal. Son medicamentos que, como constante les podría decir, son buenos para el corazón y ayudan mucho a los pacientes que tienen sobrepeso a la reducción de peso. Ahora, insisto, no es para todo el paciente que tiene sobrepeso, no es para todo paciente que tiene gordura. Debe usted charlarlo y ver la idoneidad del medicamento sentado usted enfrente con su médico para ver si usted es candidato para el uso de estos medicamentos. Y pasamos a la insulina. Vean esta diapositiva. Este es un niño. Yo quiero que todos hagan un cuestionamiento mental y vean ese niño que está cargado por la que parece ser su mamá, y miren ese niño que está cargado por su mamá. Traten de pensar cuántos años puede tener ese niño. Miren, la foto está a blanco y negro, o sea que es una foto viejita, y les voy a poner en el contexto. Estamos en 1920. Este niño que ustedes ven en la diapositiva se llama Leonard Thompson. En la década del 20, en Canadá, Leonard Thompson era diabético tipo 1, y ahí cuando lo están cargando tenía una edad aproximada de 14 años. ¿Ustedes creen que hoy en día un niño de 14 años puede tener esa apariencia? Pues Leonard Thompson fue el primer paciente diabético, y ustedes pueden ver la evolución del primer paciente diabético que recibió insulina. Miren cómo después ya se colocó popochito, y luego llegó hasta la adultez. Finalmente Leonard vivió tan solo hasta los 26 años porque falleció por una neumonía. Pero Leonard alcanzó a vivir más de lo que vivía una persona promedio con diabetes, con insulina. Y hablo de esto porque, amigos, cuando hoy en día le dicen a un paciente diabético, hey, tienes que usar insulina, es como si le nombraran el anticristo, porque parece ser que la insulina está vinculada con múltiples mitos alrededor, que lo deja diabético, que me dañan los riñones, que eso se lo colocan cuando uno ya está en las últimas y se va a morir, y que esa es la patadita de la buena suerte para irme para el otro lado. Pero lo que no entendemos es que hace tan solo 100 años, no hace mucho, hace tan solo 100 años, no había tratamiento para las personas que necesitaban insulina. Y la gente que desarrollaba diabetes con necesidad de insulina, porque inclusive en esta época no había pastillas, se moría. Tener diabetes era casi igual a tener un cáncer, y la expectativa de vida con diabetes era muy escasa. Y hoy día, gracias al avance de la medicina y la tecnología, ustedes, pacientes, tienen una esperanza de sobrevivir, y a veces decimos que no. La invitación es a perder el miedo. Miren que las insulinas han evolucionado mucho. Miren cómo ahorita tenemos en esta diapositiva, hay diferentes insulinas. Las jeringas que usábamos hace tan solo 20 años eran muy diferentes, eran unas jeringas grandísimas. Hoy en día las insulinas, como ustedes ven en la diapositiva, inclusive no solo tienen que aplicarse en jeringa, sino hay unos lapiceros o pen que tienen unas agujas muy pequeñas, casi indoloras. Yo usualmente me chuzo en el consultorio para que el paciente vea que eso no duele. Y las insulinas las podemos clasificar como insulinas de acción rápida, que son las insulinas que básicamente ustedes van a usar para comer, para el momento de la comida, e insulinas de acción intermedia o acción larga o ultra larga, que se usan para sostener todo el día. Ahora, si ustedes me preguntan que todo el mundo necesita diabetes, pues depende del tipo de diabetes que usted tenga. Si usted es un diabético tipo 1, pues de repente sí, porque usted podría definir lo que es un paciente pobre en insulina, su páncreas ha dejado de funcionar,
No tiene la capacidad suficiente su páncreas de producir insulina y usted necesita algo para sobrevivir. Esa hormona que usted necesita, y si lo podemos definir que es un medicamento natural, porque es una hormona casi semejante, igual a la que usted está produciendo, es la insulina. Si es un paciente joven, entonces probablemente usted será clasificado como un diabético tipo 1, que es usualmente un paciente delgado, que se le sube el azúcar, hay o no historia familiar de diabetes, pues usted va a verse abocado a la necesidad de aplicarse insulina, una insulina para todo el día o de larga duración, y una insulina que usted deberá aplicarse para los momentos de la comida, para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. En los otros tipos de diabetes o el grupo más frecuente de usuarios, que son los pacientes diabéticos tipo 2, pues las insulinas las dejamos para el final. Pero no porque pensemos y estemos seguros de que la insulina sea mala, sino porque han salido una serie de medicamentos como los que acabamos de mencionar, que son óptimos, seguros, más cómodos y que han resultado beneficiosos en otros escenarios, como por ejemplo reducir peso, o por ejemplo disminuir la posibilidad de que me dé un infarto si ya me dio un infarto. Y en ese orden de ideas, por eso vamos retrasando la aparición de diabetes. Porque además, pues, ¿quién quiere chuzarse? Chuzarse, pues, no es chévere. Y uno no quiere llegar a chuzarse. Y es que el gran mensaje es que en la medida que usted se cuide, puede retrasar la aparición o la necesidad de aplicarse insulina. Pero insisto, no porque sea mala, sino porque hay otras opciones. Pero si usted no se cuida, va a llegar el momento en el que su páncreas ya se agotó, o usted está llevando una vida tan inadecuada, comiendo tan desmesuradamente, está tan sedentario, que definitivamente va a necesitar aplicarse insulina. Y créame que sí, la vida le va a cambiar, usted va a tener que entonces no solo aplicarse insulina, sino va a tener entonces que hacerse glucometrías, y puede llegar al punto de tener que aplicarse 4 veces insulina o más, y va a tener que hacerse entre 3 a 6 glucometrías diarias. Va a tener entonces que andar con un lapicero para arriba y para abajo, va a tener que andar con la insulina para arriba y para abajo, va a tener que andar con una nevera, va a tener que dañar el paseo a la gente porque usted es diabético, etcétera, etcétera. E insisto, la insulina no es mala, es un medicamento muy bueno, pero definitivamente sí requiere toda una logística, educación, y valga la pena la cuña, tenemos en ese orden de ideas todo un equipo estructurado, en compañía obviamente de nosotros los endocrinólogos y un profesional de enfermería aquí en la Fundación Valle de Lili, con educadoras, nutricionistas, etcétera, etcétera, que acompañan al paciente y sobre todo lo educan en esa parte inicial para que el paciente se acople en el abordaje inicial y en el tratamiento inicial de insulinas, que a veces puede ser complejo y temeroso cuando sobre todo estamos ignorantes, entre comillas, en lo que es el manejo de la insulinoterapia. Ya para terminar, amigos, nos queda la bomba de insulina. La bomba de insulina es un dispositivo que nosotros venimos usando desde la década del 70 y que ha venido evolucionando como tecnología, de lo que se le han venido aplicando diferentes algoritmos, algunos ya de inteligencia artificial, y que hace que sea extraordinario los desenlaces. Pero hay que informarles a ustedes que ese aparatico aún no se maneja completamente solo, que es un aparatico, es un dispositivo que, como ustedes ven ahí, se compone de 2 estructuras. Uno, el aparato grande, que es la bomba de insulina, que es la que ustedes ven ahí negrita, o la que ven en la diapositiva de color gris. Y dos, otro dispositivo más pequeño, que es un transmisor. Ese transmisor no es obligatorio, pero sí es fundamental porque se enlaza de manera asertiva y adecuada con la bomba de insulina, lo cual permite entonces que el transmisor le esté avisando a la bomba de insulina cómo está el valor de glucosa, y la bomba pues haga ajustes hoy en día de acuerdo a lo que tenemos de tecnología de la infusión de la insulina, y que usted, de acuerdo a la información que le retroalimente al dispositivo, pues pase unos bolos de insulina. ¿Qué son bolos? Pues unas insulinas, unas cantidades de insulina de acuerdo a lo que coma. De tal manera que el paciente o el usuario del dispositivo bomba de insulina tiene que seguirse haciendo glucometrías, y el paciente usuario de bomba de insulina tiene que tener un conocimiento muy importante de carbohidratos y de conteo de carbohidratos. Tienen que saber que si me senté en el desayuno y me tomé
un café con leche, con una arepa, pues me estoy aproximadamente consumiendo 27 gramos de carbohidratos, que si me sirvieron una bandeja paisa, sé cuántos carbohidratos tiene el arroz, los frijoles, la papa, o que si me sirvieron un sancocho o ayuno, pues sé entonces cuánto tiene el revuelto que tiene el sancocho, el arroz, la hojuela, etcétera, etcétera. Para esa información retroalimentarla al dispositivo en forma de conteo de carbohidratos basado en la glucometría, porque si bien el aparatico le arroja a usted un valor de glucosa, no excluye la necesidad de glucometrías, y así con esa información, con esos dos aportes, información de conteo de carbohidratos, valor de glucometría, el dispositivo haga un algoritmo y le ayude a ajustar la glucosa y la infusión de insulina. De repente, en el futuro, que es lo que estamos pensando y trabajamos a manera investigativa aquí en la fundación, con el desarrollo entonces de algoritmos que nos permitan entonces que eso sea muy autónomo y solo sea colocarse el dispositivo y yo me olvide de que soy diabético y eso haga mi trabajo como una persona normal. Pero aún eso está lejos y por ende todavía no es una terapia que esté orientada a todo el mundo, porque básicamente es ese paciente que es dependiente absolutamente de insulina, y ese escenario pues básicamente podría yo definirlo en el momento es un paciente diabético tipo 1, sin decir que no haya otro tipo de pacientes diabéticos que también se puedan beneficiar de las terapias de bomba de insulina. Bueno amigos, nos quedan unos minutos. La invitación es en estos minutos que tenemos, ustedes resuelvan todas sus preguntas a través de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, hagan preguntas, todas las que tengan, y permitamos entonces resolver cada una de esas interrogantes o preguntas que ustedes tienen con el ánimo de llegar allá a cada uno de ustedes. Voy a ver el chat en este momento. Bueno, me escribe Rocío Belén. Rocío Belén dice: buenos días, yo tuve diabetes gestacional, hoy mi hija tiene 1 año, aún sigo haciendo los controles. Bueno, buena pregunta. Usualmente algunas mujeres en embarazo desarrollan diabetes gestacional, es la elevación del azúcar durante el embarazo, y hay algunos factores de riesgo muy importantes. Uno de ellos muy importante es la gordura, o sea, cómo empiezo yo con mi peso durante el embarazo, y si yo me subo de manera desproporcionada durante el embarazo, y es que hay mujeres que se pueden subir entre 3 a 4 kilos por mes durante el embarazo, teniendo una ganancia de peso final de hasta 20 o 30 kilos, pues eso incrementa el riesgo de diabetes gestacional y de anormalidades o de problemas para el bebé que se viene. Esa mujer que desarrolla diabetes gestacional tiene un riesgo incrementado de desarrollar diabetes futura, y cuando yo hago diabetes gestacional debo hacer un control como mínimo en las primeras 12 semanas después de que nace el hijo, y allí valorar cómo está mi glucosa, cómo está mi hemoglobina glicada y ver en qué quedé, cómo estoy. Pero inclusive, así esos valores posparto estén normales, usted ya tiene un factor de riesgo para desarrollar diabetes, y que depende de usted, de cómo se comporte, de que eso no vaya a generarle un problema a futuro en el desarrollo de la diabetes. ¿Y qué es eso? Que usted mantenga un normopeso, que usted haga ejercicio y que lleve una alimentación saludable. Que si debe seguir haciendo controles y ahí están normales, pues depende de cómo quede usted y qué factores de riesgo le quedaran. Si usted sigue en sobrepeso y obesidad, pues yo le diría sí, debe seguir haciendo controles entre semestrales y anuales de su glucosa para estar pendiente. Y si no, pues depende de qué otras comorbilidades o cómo se vaya comportando usted en el futuro. Medicinas, no, a no ser que su médico le diga que tienes una diabetes ya establecida y que necesitas tomar algún tipo de tratamiento. Vamos con otra pregunta. Bueno, nos escribe Xiomi Cobo de Quimbayo. Xiomi dice: buen día doctor, soy diabética tipo 1 desde hace 17 años. Y dice, o nos pregunta, ¿puedo embarazarme con un control bueno y estricto? Muchas gracias. Xiomi, la respuesta es sí. Es muy importante que no solo los diabéticos tipo 1, sino las diabéticas tipo 2 tengan un excelente control. Excelente control lo podemos definir como una hemoglobina glicada. Recuerden, y aclaro, hemoglobina glicada es el promedio de azúcar que usted ha tenido en los últimos 3 meses, cómo ha estado su azúcar en los últimos 3 meses. Y ese valor no debe ser mayor a 7
E incluso si puede estar menor a 6,5 para embarazarse, pues mucho mejor en el marco de la seguridad. Y cuando hablo en el marco de la seguridad es ojalá sin hipoglicemia, sobre todo si estamos hablando de un diabético tipo 1. La respuesta es sí, te puedes embarazar si tienes un buen control de azúcar. Si no, lo ideal es no, porque incrementas el riesgo, Xiomi, entonces de tener un aborto, de tener una pérdida temprana o de que tu bebé tenga malformaciones o que tengas un embarazo muy complicado. Por ende es importante entonces que estés en seguimiento con un perinatólogo, un endocrinólogo, un diabetólogo, un internista que se apersone del manejo de tu diabetes. Seguimos con las preguntas. Buen día, ¿es posible algún día dejar la aplicación de la insulina haciendo un buen control? Nos escribe Adriana Córdoba. Adriana y amigos, depende. Esto nace, yo creo que esta pregunta nace de lo que ustedes han visto, que muchas veces sale en el Facebook o en internet, que apareció la cura de la diabetes. Pues esto es falso, porque como les dije, yo creo que por ahora la cura de la diabetes no existe, existe el control de la diabetes. Entonces, de repente, cuando hablan de que apareció la cura para la diabetes, es que si usted está gordo, usted está en exceso de peso, y usted se trata de un paciente diabético tipo 2, o diabético tipo 2, no tipo 1, si usted es un diabético tipo 2, que su génesis o lo que precipitó el desarrollo de la diabetes tipo 2 probablemente fue un estilo de vida inadecuado con gordura, pues si usted baja de peso, y probablemente lo que va a pasar es que si usted baja un 10% de peso, de repente tenga control o inclusive haya una remisión. Remisiones es como que desapareció la enfermedad, pero no necesariamente quiere decir que me curé, sino que puede volver a aparecer. Y eso indicaría a lo que llama la gente me curé. Ahora, algunos de esos pacientes, entonces cuando están mal controlados en ese escenario, que por ejemplo es el paciente que se hace una cirugía bariátrica, un bypass, un slip, se aplicaba insulinas y ya no, pues puede ser por la reducción de peso, o sea que en ese escenario sí puede pasar. Pero si ese paciente vuelve y se engorda, lo que va a pasar es que va a volver a aparecer la diabetes mal controlada, va a volver a necesitar aplicación de insulina. Ahora, recuerden que la diabetes tipo 2 no es la única, hay otros tipos de diabetes. La otra muy frecuente es la diabetes mellitus tipo 1. La tipo 1 se da casi siempre por fenómenos de autoinmunidad, defensas que han aparecido en su cuerpo por algún tipo de predisposición que hace que su cuerpo se confunda y termine atacando su propio cuerpo, en este caso el páncreas y las células que se encargan de producir la insulina. En ese orden de ideas, usted es pobre en la producción de insulina es porque su cuerpo rechazó la producción de insulina. Para estos pacientes, pues por ahora dejarse de aplicar insulina es algo muy complejo. Yo les podría decir que hay opciones. Hoy en día existen, entre comillas, terapia, lo que la gente llama vacunas, no son vacunas, es terapia inmunomoduladora y permite que si yo identifico tempranamente un paciente diabético tipo 1 con cierto perfil genético de autoinmunidad, le aplico esa terapia inmunomoduladora y puedo retrasar la aparición de la diabetes, pero en algún momento va a aparecer y ese paciente va a necesitar insulina. Terapia todavía en experimentación, no disponible de manera comercial, no disponible en Colombia. Y por último, existen algunos tratamientos que hacemos aquí en la fundación, como son los trasplantes de páncreas. Los trasplantes de páncreas los hacemos algunos pacientes diabéticos tipo 1, tipo 2, usualmente tipo 1, que se les daña el riñón, necesitan un riñón, son diabéticos, insulino dependientes y aprovechamos para de una vez hacer un trasplante combinado de páncreas y riñón. Ahora, que si yo no tengo otro daño en órgano, a mí me pueden trasplantar solo el páncreas, complejo. No se hace en la rutina y se hace en algunos casos seleccionados, porque el trasplante no es tan fácil como me colocaron un órgano. Conseguir el órgano o el páncreas si no es difícil, y dos, el colocar un páncreas de otra persona significa que yo me tengo que ver abocado a una serie de tratamientos inmunosupresores, es decir, medicamentos que también pueden llevar a la aparición entonces de ¿qué? De reacciones adversas que no van a ser como tan buenas en algunos pacientes. Entonces, en resumen, dejarse de aplicar insulina en un paciente diabético tipo 2 puede ser una realidad, pero dejarse de aplicar insulina en un paciente diabético tipo 1 es un imposible, casi un imposible, a la luz de la
evidencia disponible y lo que tenemos disponible hoy en día en nuestro país. Sigamos con más preguntas. A ver. Sufro de hipoglicemia reactiva, no consumo dulces hace un año y no me he sentido mejor, dice Luz Riascos. El comentario de Luz me parece muy importante porque es frecuente que la gente diga, yo sufro de hipoglicemia. Y normalmente la hipoglicemia nosotros no la catalogamos tanto como una enfermedad, sino como un síntoma de algo. Usualmente la hipoglicemia puede ser en el contexto de tumores productores de insulina, aunque eso es lo inusual. Lo que vemos más frecuentemente es una hipoglicemia reactiva, es cómo responde mal nuestro páncreas al consumo mínimo de carbohidratos que llevan entonces a una resistencia a la acción de la insulina, y entonces como la insulina se libera en cantidades exageradas y nuestro cuerpo no la asimila muy bien, hay tejidos que sí, y aparece la hipoglicemia después por el consumo exagerado. Es decir, que es una hipoglicemia generalmente precipitada por resistencia a la insulina, por gordura y por consumo desmesurado de carbohidratos. Paradójico, pero así es. Y tanto así que el tratamiento de estas condiciones es deje de consumir tantos carbohidratos. Pero Luz nos dice que a pesar de que ella ha dejado de comer carbohidratos, sigue teniendo problemas. Luz, consulta a tu médico para revisar la dieta y mirar si entonces tienes algún otro problema, como un tumor productor de insulina que te esté generando la hipoglicemia. Nos escribe Anita Larraondo. Anita dice, buenos días doctor, nos habla desde Popayán. Mi hijo es diabético tipo 1 desde los 13 años y hace 6 años está en medicamentos con insulina Lispro y Lantus, y pregunta a ella si hay alguna opción mejor de manejo como para optimizar el tratamiento de su hijo. Bueno, podría decirles que las insulinas, amigos, han venido evolucionando mucho desde que aparecieron en la década del 20 a hoy, han pasado más de 100 años. Las insulinas de hoy son recombinantes de última generación, generadas por tecnologías de biología molecular, son muy buenas, con poca inmunogenicidad, o sea que es muy probable, aunque puede pasar, que yo haga una alergia o un rechazo a la insulina, pero indudablemente cada día van saliendo insulinas mucho mejores. Después de la Lantus y la Pidra han venido saliendo insulinas mucho más modernas que permiten que algunos usuarios, y ojo, que están, y digo ojo, es porque no necesariamente si yo estoy en un tratamiento que me está sirviendo me tenga que cambiar para el otro, porque aquí yo estoy convencido de algo, y es que aquí sí es bueno conocido que abocarme a una nueva terapia que no sé cómo me va a responder. Si a usted, Pedro, Juan, le está yendo bien con unas insulinas, pues no tiene que cambiarse a lo nuevo que salió, porque ya, no necesariamente porque usted se vaya a cambiar vaya a haber alguna mejoría. Si usted le está yendo bien, su médico le está diciendo que está bien, quédese con esas insulinas que pueden ser Lantus, Glargina o insulina Pidra, en este caso que es la glulicina. Pero algunos pacientes que están con esas insulinas que son muy buenas y de última generación siguen haciendo hipoglicemias, son muy variables, no funciona, y ahí es donde aparecen unas últimas insulinas de segunda generación. Básicamente son dos. Hay una insulina concentrada de glargina, que es la insulina Tulledo, y hay una insulina de ultra larga duración que se llama insulina de Gludec, que funcionan muy bien y son insulinas de larga duración y que son reemplazo entonces de la Lantus convencional. Y de las rápidas, pues hoy en día todavía no han llegado a Colombia. Existen insulinas mucho más rápidas de las rápidas convencionales, que sobre todo van abocadas a esos usuarios y los diabéticos que me están escuchando, y sobre todo que tienen de pronto un monitoreo continuo de glucosa, que están muy pendientes de cómo está el azúcar, se dan cuenta que a veces el azúcar se va muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, y que a las 2 horas pues ya está normalizada, y que a veces controlar ese pico rápido de azúcar es muy difícil. Y por eso el uso entonces de insulinas muy rápidas, más rápidas que las convencionales, hay una que es más rápida que la aspirina, que es más rápida que la Lispro, no disponibles en Colombia, pues permiten cumplir ese objetivo. Entonces, para responder la pregunta es, si está mala usuaria, la paciente de la pregunta, con una insulina Lantus, puede ser una opción que hables con tu médico del cambio a una insulina de segunda generación, pero revalúen algo siempre, y es técnica de aplicación de insulina. La insulina tiene una técnica que debe ser revisada por la educadora o por el médico, y muchas veces en la consulta nosotros nos damos cuenta
que llegan pacientes porque la insulina no sirve, porque es un desastre, porque se están aplicando megadosis de insulina y nos damos cuenta que, por ejemplo, va a sonar como chistoso, pero la gente no le quita el capuchón a la aguja para aplicársela, o se aplican la insulina encima de la ropa, o sencillamente no esperan lo suficiente para aplicarse la insulina. Y el comentario va a que recuerden que cuando la insulina que viene en el lapicero se aplica, cuando usted la aplica, no tiene que sacarla inmediatamente, usted la aplica, presiona, debe contar hasta 10 por lo menos despacio, no 1, 2, 3, 4, 5, 10, sino 1001, 1002, 1003, 1004, usted gana 1010 y retirar, porque el agua es tan pequeña y en calibre tan pequeño que cuando usted dispara no sale toda la cantidad de insulina y a veces esos cambios pueden hacer que sencillamente lleve a un mal control del azúcar, y todo esto basado obviamente en una alimentación balanceada. A veces simplemente el mal control del azúcar es que yo estoy comiendo mal, o que estoy muy estresado, pasa, o que no hago ejercicio. Muchas veces las variaciones del azúcar y el mal control del azúcar se debe a que yo no estoy llevando una vida balanceada. Entonces el cambio dependerá de todas estas situaciones. Sigamos viendo. Pregunta Gerardo Saldá. Buenos días. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada y clínicamente qué significa prediabético? Bien. Gerardo, mira, la hemoglobina glicada es un examen que usamos nosotros los médicos que atendemos pacientes con diabetes para determinar qué tan bien o qué tan mal controlado ha estado el azúcar o la glucosa durante los últimos 3 meses. Es decir, es un promedio de cómo ha estado los últimos 3 meses. Nos sirve no solo entonces de seguimiento, sino de diagnóstico. Entiéndase que una glucosa normal en ayunas en una persona sin diabetes, sin prediabetes, es de 100 hacia abajo. De 100 hacia abajo. Una persona con prediabetes en ayunas debe estar entre 101 y 125. Eso se llama prediabetes, o sea que es antes de llegar a la diabetes. Y de 126 en adelante en ayunas, pues ya habla de que ese usuario, ese paciente ya tiene una diabetes establecida. La hemoglobina glicada nos dice que si está, que menos de 5,8 es un valor normal de hemoglobina glicada, o sea, es alguien que no tiene problemas del azúcar. Que entre el 5,8 y el 6,4, o lleguemos hasta el 6,5, eso se llama prediabetes, y que si yo tengo de 6,5 en adelante, eso se llama diabetes. Entonces, si usted tiene alteración de esos exámenes, obviamente ese juicio lo tiene que hacer su médico, porque pueden haber diferentes variables que le digan a uno como médico, hey, este examen hay que repetirlo, yo no lo creo, o qué pasó porque salió alterado el examen. Y de tal manera, pues un examen a veces no hace el diagnóstico, sino es una conclusión a veces asertiva que hace de juicio diagnóstico el médico, pero obviamente les puede servir a ustedes para una guía. Entonces, sirve para el diagnóstico y para el seguimiento. Si yo ya tengo diabetes, lo que yo espero es trazar un objetivo de hemoglobina glicada, y es muy importante que ese objetivo de hemoglobina glicada usted lo defina con su paciente, con su médico, porque los objetivos no son los mismos para todos. Uno quisiera, indudablemente, que de repente todos ojalá tuvieran una glicemia normal o que tuvieran una hemoglobina glicada por debajo de 6,5, pero algunas condiciones de salud hacen que llevar a niveles perfectos de glucosa sean diferentes. Entonces, de manera global podría decir que si es un paciente joven, sin ninguna enfermedad, sin enfermedad renal, etc., una hemoglobina glicada de 6,5 hacia abajo puede ser algo ideal. Que en un paciente, pongámoslo entre 50 y 65, 70 años, sin enfermedad renal, muy consciente, muy empoderado de su enfermedad, podemos decir que podemos manejar un nivel de 7. Y que de repente en adulto mayor yo puedo ser más flexible, pero depende del adulto mayor y de la capacidad que yo puedo hacer de seguimiento. Y es que muchas veces la meta de la hemoglobina glicada pues depende de las comorbilidades, porque nosotros y los que han tenido hipoglicemia le tenemos mucho miedo a una hipoglicemia. Y es que en la medida que yo voy ganando años en diabetes, probablemente voy ganando tratamiento de diabetes, y en esa medida que voy ganando tratamiento de diabetes voy introduciendo tratamientos como la insulina que indudablemente presionan a la aparición entonces de hipoglicemia.
Y es que quien ha tenido una hipoglicemia sabe lo desastroso que es sentir una hipoglicemia. Inclusive una hipoglicemia puede ser más fatal. Yo le tengo más miedo a una hipoglicemia que a una hiperglicemia como médico, y los pacientes diabéticos deberían tenerle más miedo a una hipoglicemia. ¿Qué es hipoglicemia? Hipoglicemia pues lo definimos como clínicamente significativa, la que nos preocupa y que pues puede generar desenlaces fatales, menos de 54, y entre 55 y 70 como ese riesgo de hipoglicemia, pero ahí ya generamos intervenciones porque nosotros no queremos que se nos baje mucho. Entonces menos de 70, como para no enredarles mucho la vida a ustedes, vamos a considerarlo como hipoglicemia en el diabético, y esto es muy importante porque los parámetros que manejamos para los diabéticos de definición complicada, que a veces manejamos los médicos como hipoglicemia significativa y riesgo de hipoglicemia, eso aplica para el diabético. Pero si usted no es diabético, usted no piense en eso, porque a veces usted se puede tomar una glucometría y su valor de glucosa le puede salir en 60 y usted asustarse y pensar que tiene hipoglicemia. Para un no diabético pues debe estar menos de 55 para algunos médicos, para otros menores de 50, pero miren que está muy por debajo del 70 que hemos mencionado, y eso es muy importante diferenciarlo porque es motivo frecuente de consulta. Hipoglicemia del familiar no diabético que coge el glucómetro del diabético, se mide y tiene una glucosa en 68, por ejemplo. Entonces, las hipoglicemias son muy temidas y deben ser evitadas, y eso hace que entonces, volviendo al tema de la hemoglobina glicada, seamos permisivos en la meta, porque en la medida que nosotros somos muy obsesivos en tener una hemoglobina muy estricta, pues presionamos hipoglicemias, a veces sacrificamos entonces la meta del control del azúcar por tener un azúcar más estable, no tan baja, y somos permisivos de manejar hemoglobinas entre 7 y 8. Es decir, para responderle la pregunta a nuestro paciente, pues depende. Ese número mágico de 7 que han escuchado, pues dependerá de lo que ustedes sigan y persigan con su paciente, con su médico, y es algo que le tienen que preguntar indudablemente a su médico, ¿de acuerdo? Nos quedan algunos minutos y vamos a seguir entonces respondiendo aquí algunas otras preguntas más. Dice, todos los hipertensos, escribe Mildred Valle, todos los hipertensos pueden volverse diabéticos. Bueno, Mildred, no, pero la hipertensión es un factor de riesgo reconocido para desarrollar diabetes. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente porque yo salga, por ejemplo, es un ejemplo, no necesariamente porque yo salga de mi calle, que está ubicada en un barrio peligroso, me van a robar. Y esto pues viene al ejemplo, no necesariamente porque yo tenga hipertensión, pues me va a desarrollar diabetes, pero obviamente sí es un factor de riesgo importante. Algunos estudios dicen que ese riesgo se incrementa en un 20%, o sea que también otros dicen que un 20% de los hipertensos en algún momento están dados a un riesgo incrementado de desarrollar diabetes. O sea, la hipertensión sí es un factor de riesgo. Pero eso si uno va más allá y mira, bueno, ¿yo por qué estoy hipertenso? Yo estoy hipertenso porque estoy gordo. Pues entonces mira ya como Mildred se empiezan a sumar otros factores. Uno muy importante que es la gordura, otro también sumamente importante que es la hipertensión. Entonces, ¿será la hipertensión o será la gordura o será que es mi dieta? Entonces empiezan a confundir una serie de factores. Pero respondiendo si por ser hipertenso voy a ser diabético, no, pero indudablemente la hipertensión es un factor de riesgo. Sigamos por acá. Escribe Álvaro Javier Villada. Buenos días. Adquirí diabetes después de un trasplante de riñón. ¿A qué se debe? Álvaro, indudablemente el trasplante yo lo veo como una nueva esperanza de vida para todos los pacientes. Es un cambio, yo creo que lo has vivido fundamental de antes del trasplante al después. Imagínense ustedes, los que no han vivido la experiencia de un trasplante, estar yendo a una unidad de diálisis o conectándose todas las noches. Eso finalmente no solo es cansón, sino es muy agotador. El trasplante, y que lo hacemos aquí en la fundación junto con otros trasplantes, es darle una oportunidad de vida al usuario. Pero
definitivamente el paciente que se ve abocado al trasplante, para que su cuerpo no rechace ese trasplante, que es un órgano de otra persona, pues nuestro cuerpo siempre se va a encargar de reconocer lo que no es del cuerpo y lo va a rechazar. En este caso, él va a reconocer ese riñón como que esto no es de aquí, y va a generar entonces defensas, anticuerpos y toda una cascada de respuestas inflamatorias o de respuestas corporales para rechazar y hacer fallar ese trasplante. Para que eso no pase, los médicos tenemos que usar diferentes terapias que van a favorecer que toda esa respuesta se baje y no pierdas el trasplante, no pierdas esa nueva oportunidad de vida, no pierdas ese riñón. Desgraciadamente, como les he dicho desde un principio, todos los medicamentos tienen reacciones adversas, ¿sí?, y contraindicaciones. Y unas reacciones adversas de algunos de ellos es precisamente el potencial de hacer fallar la secreción de insulina, el potencial entonces de hacer que la diabetes aparezca. Entonces, ¿por qué desarrollaste diabetes? Probablemente uno de los factores muy importantes sea precisamente los medicamentos. Pero nosotros aquí hemos realizado estudios y hemos encontrado que también hay factores claros que favorecen el desarrollo de esa diabetes, como por ejemplo, cómo yo tenía el azúcar antes del trasplante. Yo estaba gordo antes del trasplante, yo tenía historia familiar de diabetes antes del trasplante, y todos esos factores se suman a los medicamentos para finalmente hacer o no la aparición de la diabetes. Yo creo que me queda espacio para una última pregunta. Buenos días, gracias por el espacio. ¿Qué estrategias podría yo utilizar para mejorar la adherencia al tratamiento de la aplicación de la insulina? Bueno, Karen, lo primero es generar hacer un llamado y reconocer la importancia de la aplicación de la insulina, no como un tratamiento como el anticristo o una terapia que definitivamente es mal y perjudicial para mí, sino todo lo contrario, una terapia que es una oportunidad de vida para los pacientes, así como lo es un trasplante. 2, hablar con el médico con las estrategias menos dolorosas, porque pincharse no es chévere y hay estrategias, diferentes lapiceros, agujas que hacen que pincharse sea mucho más fácil. Y tercero, entiendo que a veces la memoria nos juega una mala jugada, entonces yo creo que hay diferentes estrategias, aplicativos, etcétera, etcétera, que van a permitir recordar, relojes, alarmas que nos toca aplicarnos la insulina, tener entonces la insulina en un lugar que yo me acuerde que está allí para aplicármela. Y algo muy importante, y es el soporte y el apoyo familiar que le hace todo ese entorno al usuario que es diabético y que es fundamental en el empoderamiento de la diabetes. Porque en el tratamiento de la diabetes, amigos, el 80% lo hacen ustedes, el otro 20% lo hacemos nosotros con las recomendaciones, brindándoles las herramientas de empoderamiento y de abordaje y background científico para que ustedes tengan unos buenos resultados. Bueno, amigos, después de estos minutos, para mí es un placer estar acá, haber compartido, resuelto preguntas. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se conectó. Los invitamos el próximo jueves a esta misma hora a una nueva conferencia relacionada con el tema de la diabetes, y espero que haya sido enriquecedor este espacio para cada uno de ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.